Un saludo muy cordial para todos en este domingo. Hoy celebramos la liturgia propia del domingo 19 del tiempo ordinario. Es para nosotros una gran alegría compartir con ustedes este momento de celebración y los invitamos a que lo vivan de la manera más intensa posible, sabiendo que se ofrece en su valor máximo por ustedes, por su salvación, por su dicha en este mundo y sobre todo para que alcancen la patria del cielo, por todos ustedes que nos ven y nos siguen, así como por todos los fieles de la diócesis de Facatativá. Recuerda, Señor, tu alianza y no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no olvides las voces de los que te buscan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, pidamos de todo corazón el perdón que necesitamos. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo llamamos confiadamente Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor.
Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Competentemente anuncia tu santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se sació, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Y él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados en Cristo, quisiera que no pasara inadvertida la segunda lectura de tan bella procedencia, porque hemos estado leyendo en orden la carta a los Romanos y lo último que habíamos tenido era una explosión de afecto de Pablo que nos invitaba a reconocer que el amor de Dios tiene todas las garantías, que nada nos va a poder apartar a nosotros del amor de Cristo. Y luego, en este capítulo que comenzamos hoy a leer, exclama lleno de dolor, porque Él proviene del pueblo de la elección, del pueblo del que son los profetas y los patriarcas, y ve aterrado que no se convirtieron, que no fueron capaces de reconocer al Mesías. Y por eso hace ese elogio de las tradiciones de su pueblo, pero dice que Él preferiría casi ser condenado que soportar el ver esa dolorosísima situación. Me parece que podíamos comenzar por allí, entre otras cosas, para entrar en el sentido de la primera lectura y del Evangelio, que son quizá el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, pero sabiendo que cuando uno es evangelizado, como Pablo, al que Dios mismo evangelizó, si ustedes bien recuerdan, cuando uno es evangelizado profundamente, cuando uno se deja conquistar por la palabra de Dios, uno comienza a sentir las cosas como Dios las siente. Uno comienza a sentir pesar de lo que hay que sentir pesar y alegría por lo que hay que alegrarse, porque lo normal es que lo hagamos al revés. Nos da pesar lo que tendría que alegrarnos y nos alegramos de lo que nos vuelve unos animales. De tal manera que para sentir las cosas como Dios hay que dejarse uno evangelizar. Y eso es lo que estas lecturas de hoy quieren hacernos. Por ejemplo, si ustedes por un momento se ponen en la persona de Pedro, lo cual no es difícil, ¿no? Todos nosotros tenemos algo de Pedro, por curiosos, por tener ganas de experimentar cosas nuevas. Y lo que hace Pedro cuando ve venir a Jesús caminando sobre el agua es, pues aunque comparte el miedo que todos tienen por algo que nunca han visto y que honestamente a cualquiera de nosotros nos atemorizaría un poco, es tomar una iniciativa especial. Bueno, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús, sin vacilar, como ustedes acaban de oír, le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el mar hasta que pensó en él mismo y dejó de pensar en Jesús. Y entonces comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Si ustedes lo están siguiendo con su imaginación, este quizá podría ser el momento más sublime de todo el relato, porque cuando Pedro grita, Señor, ya reconociendo con fe quién es Jesús, Señor, sálvame, Jesús extiende su mano y lo agarra. Y ya de la mano de Jesús suben a la barca tranquilos. Pedro osó pedir un poco más de lo que le correspondía, el Señor le dejó saborear, pero tuvo que rescatarlo y mostrarle que sin Él nada se puede hacer. En la tradición espiritual de la Iglesia siempre se ha contemplado la barca como un símbolo de la Iglesia. Allí están todos los apóstoles, ¿verdad? Y allí se sube Jesús. La barca nos reúne a todos y el mar representa la historia en la que vamos, los vientos impetuosos que a veces azotan, las olas que se levantan, los peligros que enfrentamos, son reales en toda historia humana. No hay ninguno de nosotros que esté libre de tener por tiempos y a veces prolongados
muchas tentaciones, muchas situaciones complicadas y también episodios dolorosos que nos ponen a prueba. Pero es en esos momentos precisamente cuando el Señor, que es el único que puede caminar sobre el mar embravecido de este mundo, nos puede dar la mano y salvarnos. Si estamos con Jesús, nunca nos van a hundir ni a sofocar los problemas y las angustias, aunque sean reales, porque siempre son reales. Por supuesto que todo esto ocurrió porque Jesús se quedó. Después de la multiplicación de los panes, vio que era importante despedir a la gente con paciencia y se quedó orando. Comenzó a caminar sobre el agua cuando se le hizo de noche porque no tiene problema para caminar sobre el agua. Pero nos interesa ahorita el detalle de su oración en un lugar silencioso, donde ya no hay gente, y en la montaña. Porque vamos a recordar entonces ahora la primera lectura. El profeta Elías había tenido una lucha aterradora con los profetas de Baal, que eran más de 200, mientras que él estaba solo defendiendo los intereses del Señor, de Dios nuestro Señor. La reina malvada de ese momento había metido todos los ídolos que había podido en el templo y estaba todo vuelto un gran desorden. Pero entonces el profeta, que no dejó de predicar ni un solo día contra esa abominación, reta a los profetas de Baal y los vence. Como resultado, la reina lo hace perseguir a muerte. Y por supuesto, él tiene que huir por su vida. Después el Señor lo devolverá a su pueblo, asegurándole muchas cosas, pero Dios quería que él experimentara esa angustia del tener que huir, del ser alimentado milagrosamente en el desierto y del llegar después de 40 días al monte de Dios, al monte de la alianza, al de los mandamientos. Es decir, a ese lugar en el que Dios quiere revelarse, en el que quiere establecer con nosotros una alianza. En ese caso era el monte Horeb. Y allí tiene esa experiencia que ustedes oyeron en la primera lectura. Como cualquiera, quizá poco entrenado en las cosas espirituales lo podría pensar, el ruido es como lo primero que atrae, el estrépito de las cosas, lo espectacular, pero no es ni un terremoto, ni un ventarrón, ni un incendio que es gravísimo lo que refleja la presencia de Dios. Y en cambio, una brisa suave le hace sentir que Dios está ahí con él. Volvemos a la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, que tenía esta preferencia por los lugares solitarios y las horas en que no había tumultos para orar, y entonces sacamos nuestras propias conclusiones. Nosotros también tenemos muchos lugares y espacios en los que Dios nuestro Señor quiere hacer alianza con nosotros, es decir, revelarnos su amor y ayudarnos a que nosotros también lo amemos a Él. Y son lugares de soledad y de silencio. La oración de un católico está siempre marcada por esa necesidad de estar a solas con Él solo. Y aunque muchas veces nuestra oración puede ser comunitaria, nunca debería abandonar este espíritu que viene, como ustedes lo vieron hoy, de la misma Biblia, y que invita más bien a la discreción que a la dispersión, más bien al recogimiento, al silencio y a la austeridad, que a los muchos gritos, exclamaciones y a las creatividades personales. Se trata de un encuentro que se tiene de corazón a corazón y que necesita que cada uno de nosotros invierta eso que tiene por dentro, la capacidad de afecto, su libertad, y que le diga al Señor con claridad: Señor,
yo te amo. Y que ese Señor, yo te amo, lo vuelva muchas frases, muchas palabras, que a veces también permanezca en silencio para dejar que la paz del Señor sea lo que invade el corazón y que quizá también sea el espacio en el cual se presentan al Señor proyectos, intenciones, peticiones, personas que se aman. Pero el intercambio principal de la oración es el amor, en el que Dios vive, que es el amor de la Santísima Trinidad, y que nosotros en la oración participamos, porque Él así quiere hacerlo, abriéndonos una puerta en la eternidad y dejándonos entrar en su misterio de amor. Mis queridos amigos, tenemos que aprender a orar, tenemos que volver a hacer de nuestros templos y capillas lugares de silencio, en donde no se conversa en altavoz, no se hace nada en altavoz para respetar el ambiente de oración de todos los hermanos. Tenemos que volver a buscar todos los días espacios de silencio en los cuales conversar con Jesús y por supuesto con el Padre y con el Espíritu Santo. Tenemos que hacer de nuestra oración el recurso más importante de nuestra vida, la fuente de toda nuestra consolación, de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad para enfrentar las muchas tentaciones de esta vida. Tenemos que hacer de la oración un espacio en el cual vivimos con Dios y Dios con nosotros, para que así nuestra vida adquiera el sentido pleno y perfecto. No es verdad que la oración sea cosa de sacerdotes y religiosas. 2000 años y más de historia de la Iglesia demuestran que muchas personas, simplemente porque oyeron atentamente esta palabra, decidieron escoger caminos en los cuales más discreción, más austeridad unen más con Dios. Espacios en los cuales todos los días se entrega la propia vida al Señor y en los cuales la existencia y la historia personales adquieren sentido profundo. Mis queridos amigos, la invitación es para que hoy busquemos a Dios como a Dios se le encuentra y para que nos propongamos hacerlo siempre, todos los días. Que cuando nos examinemos sobre el primer mandamiento, no estemos siempre en saldo rojo, sino que estemos procurando de verdad mostrarle a Dios nuestro amor, primero que todo en lo que nosotros mismos sabemos que expresa cualquier amor humano, en el diálogo, en la conversación, en el encuentro profundo. Solo de esta manera, el día de la necesidad, cuando las olas estén agitando la barca, cuando nosotros mismos nos estemos hundiendo, diremos espontánea y verdaderamente, Señor, sálvame, y experimentaremos que Él extiende su mano, nos agarra y no nos suelta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras oraciones al Padre Todopoderoso, que quiere iluminarnos y salvarnos a todos, y digámosle con fe: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos, Señor, por el Santo Padre y por todos los obispos del mundo, por todo el clero,
para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Señor, escucha y ten piedad. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de sus ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que sufren opresión o injusticia, por los enfermos y los afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar sus males. Señor, escucha y ten piedad. Por quienes nos reunimos para la celebración sagrada, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia. Señor, escucha y ten piedad. En un momento de silencio, presente cada uno al Señor sus peticiones más importantes. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que confiados en tu bondad te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu Iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría te glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, pedimos por los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo,
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz al recibir los me sirvan para la vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Glorifica al Señor Jerusalén, es Él quien te sacia con flor de harina. Quienes nos siguen por las redes, hagan ahora con mucha devoción su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre Amén. de Cristo. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Como les comenté a los que nos acompañaron en el rezo del Santo Rosario, tenemos la dicha de tener 2 ordenaciones sacerdotales, aún en medio del tiempo de pandemia, el próximo jueves 13 de agosto. Serán 2 miembros de la naciente Orden de la Inmaculada Concepción, es decir, de los concepcionistas, que en ese día, precisamente celebrando una advocación de la Santísima Virgen muy propia de la Orden de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, han querido consagrar sus vidas al Señor. Su ordenación enriquece también nuestra diócesis precisamente porque son una comunidad naciente, quedan al servicio de la diócesis de Facatativá, mientras la Santa Sede constituye la obra en lo que debe llegar a ser. Demos gracias a Dios y desde ya les advierto entonces que durante la semana les anunciaré pequeños cambios en los horarios de nuestras transmisiones. Por lo pronto, a todos ustedes un feliz domingo y una bendición muy especial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.